La reflexión y las experiencias que vamos a compartir en este momento trata acerca de indagar, de reivindicar el servicio humanizador que la educación religiosa aporta para el bien de la persona y de la sociedad. Y para ello, bueno, una pequeñita reflexión inicial acerca del mundo en el que vivimos en la actualidad. Es un mundo lleno de contrastes en el que tenemos una evolución, casi una revolución científico-tecnológica. El ser humano es capaz de alcanzar unos niveles científico-tecnológicos muy elevados, pero a la vez convivimos también con la miseria, con la violencia, con personas que se ven obligadas a salir de sus hogares. Es, como decía, un mundo lleno de contrastes en el que la aceleración de los cambios de la humanidad y del planeta se unen a esa intensificación de los ritmos de vida y de trabajo. Y por ello, bueno, pues nos preguntamos si el desarrollo que llevamos es realmente sostenible, es humano, y también nos preguntamos si sabemos educar para un mundo en cambio, y nos preguntamos también cuál es la finalidad de la educación. Y esto lo hacemos como docentes de una maravillosa asignatura que es Educación Religiosa Escolar. Tenemos como educadores, bueno, un panorama de innovación educativa muy amplio. Es cierto que en las últimas décadas hay muchas metodologías activas que tenemos en el ámbito de la educación, pero realmente profundizamos en la reflexión y llegamos a preguntarnos si estas metodologías educativas están acompañadas de un auténtico éxito educativo. Y es importante que no solamente nos centremos en la técnica. La didáctica no es únicamente la técnica que el profesor utiliza para desarrollar la clase, sino que la didáctica es también la reflexión sobre la enseñanza, el aprendizaje de unos contenidos, teniendo en cuenta las condiciones culturales, sociales, políticas y económicas de la sociedad y las características cognitivas y ambientales, afectivas también del alumnado. Entonces, permítanme estos primeros minutos profundizar en una reflexión acerca de las 4 causas de la educación. Como educadores atendemos estas 4 causas de la educación. Les recordará estas 4 causas a las 4 causas de Aristóteles. Pues bien, estas 4 causas, cuando hablamos del ámbito de la educación, Francesc Torralba, este filósofo español que atiende muy bien todos estos temas educativos y de inteligencia espiritual, nos habla de las 4 causas de la educación. La causa eficiente o fuerza motriz de la educación son las personas y el contexto, es decir, el alumnado, el profesorado, el contexto donde se desarrolla esa educación. También está la causa material, es decir, los contenidos que transmitimos en ese acto educativo. También está el cómo transmitir los contenidos, la causa formal. Y por último, la causa final, es decir, el para qué de la educación. Pues bien, es importante ver que, como vemos en la imagen, lo que es la causa material y la causa formal, tenemos ahí en el ámbito de la educación que se desarrolla muchísimo esta parte. Cuando hay un curso de innovación educativa, cuando hay publicaciones acerca de educación, hay como esa hipertrofia de medios, pero hay una atrofia de fines. Es decir, toda esta parte queda un poco silenciada, queda un poco en un segundo plano, cuando en realidad es muy importante preguntarse por estas 2 causas de la educación. Como dice el Papa Francisco, tenemos demasiados bienes para unos escasos y raquíticos fines. Vamos a profundizar un poquito en lo que es este esquema, centrándonos en esta causa eficiente o fuerza motriz, es decir, centrándonos en lo que son las personas, la persona del estudiante, la persona del profesor, del docente, y también el papel que juega el contexto. Hoy más que nunca sabemos que los contextos
importan muchísimo. Estamos viviendo un contexto de pandemia que ha marcado muchísimo el ritmo de todas las cosas, pero también de la educación. Entonces, vamos a centrarnos un poquito aquí, ¿no? En indagar que no existe y jamás ha existido una educación neutral, objetiva, pura, ajena a la historia y a la biografía del educador. Siempre se educa desde un determinado lugar, en un determinado contexto, desde una pirámide de valores, desde un trasfondo de convicciones y creencias, sean o no religiosas, pero cada uno educamos desde estas convicciones. La mirada humana nunca es neutral, la subjetividad es propia de la condición humana que siempre se halla encarnada en un determinado tiempo y espacio, condicionada por múltiples factores psicológicos, sociales, religiosos. La educación no puede ser un proceso neutral porque es, antes que nada, un encuentro de dos subjetividades entre dos seres humanos distintos, por una parte el educador y por otra el educando. Por lo tanto, no existe comunidad educativa neutral, ni lo es la confesional, pero tampoco lo es la aconfesional. En ambas se priorizan determinados conocimientos, determinados valores, determinados criterios éticos. Teniendo en cuenta la premisa anterior, tampoco es posible una educación religiosa independientemente de la espiritualidad del educador. Y aquí es donde centramos esta reflexión. Cada educador tiene sus principios antropológicos, pedagógicos y espirituales, desde los que orienta el proceso de aprendizaje del educando. Pero la educación religiosa no tiene como objeto el inculcar los principios y creencias del educador al educando, sino capacitarle precisamente para tomar distancia de las creencias recibidas, de los contenidos recibidos, cuestionarlos y hacer sus propias elecciones. La educación religiosa es una fuente de libertad y de consciencia crítica, no es una fuente de adoctrinamiento, sino de libertad y de consciencia crítica. ¿Y esto por qué? O por ejemplo, ¿no? Pues solo quien conoce, por ejemplo, el mensaje de Jesús es capaz de decidir en libertad si le gusta o no, si se compromete con él o no. El problema no es tanto, no es conocer la experiencia religiosa, el problema precisamente es no conocerla. Sería un problema grave que nuestros niños y jóvenes no conociesen las tradiciones religiosas que están en la raíz de las diferentes culturas del mundo. Desconocerían el rico y variado trasfondo simbólico y credencial de nuestra sociedad, de una sociedad plural. Entonces, valga esta primera introducción, ¿no? Para intentar explicar este trasfondo, ¿no? ¿Cuál es entonces nuestra perla? ¿Cuál es nuestro valor singularmente propio que ofrecemos a la sociedad desde nuestra asignatura, desde nuestra materia de educación religiosa? Pues nuestro valor singularmente propio es precisamente dar a conocer lo que supone la experiencia religiosa en el ser humano. Somos seres, como veremos más adelante, abiertos al infinito. Nuestro valor singularmente propio es el Evangelio, un Evangelio que está abierto a la pluralidad del mundo. Es un mensaje universal. De ahí que tengamos que encontrar enfoques educativos que garanticen la sostenibilidad de nuestra misión educativa, de nuestra misión de anuncio, ¿no? Les pongo esta primera actividad para reflexionar acerca de uno de los principios antropológicos que veremos en este inicio de esta intervención. Y es quién de todos nosotros hemos tenido que rellenar esta solicitud para nacer. Ninguno de nosotros hemos rellenado esta solicitud, no hemos especificado las coordenadas espaciotemporales en las que deseamos nacer o tampoco hemos especificado la categoría taxonómica en la que queríamos nacer. ¿Y esto por qué? Pues por este gran principio antropológico, que es que somos un don y no el resultado de una autogeneración. Este es un gran descubrimiento vital que desde las clases de educación religiosa
estamos trabajando. Segundo principio, ahondando en este primer principio antropológico, rescatamos aquí estas palabras de Francesc Torralba de su libro La lógica del don. Somos don y estamos hechos para el don. Partimos de la tesis de que solo en ese movimiento de exteriorización radica la felicidad. Es libre la persona que puede donar lo que es en sus adentros, la que puede expresar en el mundo su riqueza y creatividad interior, y es feliz la persona que da lo que es y observa que gracias a ese don libremente donado mejora el mundo que le rodea. Como estamos viendo ya en este principio antropológico, estamos entendiendo ya la educación como un movimiento vital de todo ser, que es inspirar y expirar, interiorizar y exteriorizar, educar la receptividad y educar la donación. Segundo principio antropológico, y es que el ser humano es una unidad multidimensional. Estamos dotados de un dentro y de un fuera, como una única realidad polifacética. Somos capaces de operaciones muy distintas, y aquí tenemos este mapa de inteligencias múltiples en el que hemos colocado esta inteligencia espiritual que tiene mucha importancia en nuestra materia, esta inteligencia espiritual vertebrando al resto de inteligencias, pero también somos una realidad multidimensional cuando hablamos de las dimensiones personales, el reconocimiento y la educación de esa dimensión corporal, de esa dimensión psicológica, de esa dimensión espiritual, de lo profundo, de ese sagrario del ser humano. Pues bien, esa profundidad del ser humano está penetrando y articulando todas esas dimensiones humanas, pero es que también la inteligencia espiritual está vertebrando y potenciando, poniendo en movimiento el resto de inteligencias múltiples. El tercer y último principio antropológico que vamos a tratar, porque el tiempo es limitado y no querría extenderme, es que la persona es un ser relacional abierta al infinito, en un camino de tres direcciones: hacia el mundo exterior, hacia el mundo interior y hacia los demás. Son tres direcciones en las que, permítanme la expresión, son tres direcciones en las que perforar, en las que explorar para descubrir la realidad absoluta que late en su profundidad. Yo creo que uno de los objetivos prioritarios de los educadores, de los profesores de educación religiosa, es precisamente despertar la sensibilidad hacia el misterio, despertar esa sensibilidad en el alumnado. Bien, estos tres principios antropológicos nos están generando estos grandes retos educativos que son muy propios de la educación religiosa. Por una parte, si somos don, desde nuestra asignatura de educación religiosa facilitemos al alumnado la experiencia de ser consciente de su existencia y vivir conforme a la lógica que le ha dado su ser y su vida. Si somos unidad multidimensional, ofrezcamos estrategias para que el alumnado descubra, potencie, exprese y autodetermine sus dimensiones personales y capacidades, ofreciendo lo mejor de sí mismo a los demás y acogiendo lo que los otros son. También, si estamos abiertos al infinito, facilitemos al alumnado la experiencia de profundizar, de trascender y de integrar todos los saberes. Estos son los grandes retos que emanan de estos principios antropológicos que vemos que están en el trasfondo de nuestra asignatura. Permítanme también este esquema comparativo, que seguramente han visto ya esta idea en otros ámbitos, pero este esquema comparativo entre los espacios del templo, concretamente del templo judío, y las dimensiones personales. Claro, nuestra dimensión corporal es la visible, esa dimensión que se puede ver, que se puede tocar de nosotros, esa dimensión visible y tangible. Pero luego tenemos una serie de dimensiones cada vez más profundas en las que el profesor tiene mucho que trabajar ahí. Fíjense, para la palabra educar, etimológicamente, es decir, la historia de la palabra educar nos enlaza directamente con dos términos latinos. Uno es educare, que es guiar, acompañar, es decir, la importancia de nuestro papel que tiene como educadores de
guiar y acompañar al alumno para que descubra y potencie todas sus dimensiones personales, que descubra en su interioridad ese misterio, esa semilla de divinidad. Nosotros educamos desde una interioridad que se descubre habitada. Eso no quiere decir que nuestros alumnos descubran su interioridad habitada, pero nosotros educamos desde ahí. Es nuestro trasfondo, ¿no? Y el segundo término, educere, es decir, hacer sacar, salir, hacer sacar todas esas dimensiones, todo ese potencial interior. En definitiva, es un reconcentrarse para irradiar. Esto permite que el alumno sea el protagonista de su proceso de enseñanza y aprendizaje, que sea el que explore hacia adentro y hacia afuera sus capacidades. Y el profesor adquiere así ese papel primigenio de orientador, de facilitador de experiencias de aprendizaje. En definitiva, los itinerarios de la educación de la inteligencia espiritual, los itinerarios de la educación religiosa, consisten precisamente en esta respiración vital de todo ser, educar la interioridad, receptividad, para también educar la exterioridad, donación. Es decir, educar personas para que éstas sean capaces de transformar el mundo. Los objetivos del cultivo de la inteligencia espiritual en la educación religiosa serían estos, ¿no? En un primer lugar, ayudar a conectar consigo mismo, a crecer en el conocimiento y profundidad personal para descubrir los recursos interiores y la potencialidad de cada persona. Pero la educación de la inteligencia espiritual desde la educación religiosa no se queda en una interioridad autorreferenciada, sino que desde esa profundidad personal detectar las claves que permiten conectar con lo que los otros son y con lo que la realidad es, generando una renovada conciencia relacional que consiste en sentirse parte de una unidad con los demás, con todos los seres y formas de vida. Y de esta conciencia relacional, de sentirse parte de un todo orgánico, brota un auténtico y renovado compromiso social y ecológico que hace posible el desarrollo integral humano. Así que aportamos muchísimo desde nuestra asignatura, aportamos ese servicio humanizador tan importante que además conecta y respeta esa respiración vital de todo ser. Recordamos de nuevo este esquemita y nos centramos ahora en la finalidad, que ya hemos aludido un poquito en esta última imagen anterior. ¿Cuál es la finalidad última de la educación? ¿Cuál es la finalidad última de la educación religiosa escolar? Pues bien, el fin del arte de educar es alcanzar un determinado bien, pues como cualquier actividad humana trata de alcanzar un bien tanto para la persona como también para la sociedad. Y no solo esto, en definitiva, la finalidad de la educación consiste, como hemos dicho anteriormente, en formar personas competentes, capaces de transformar el mundo. Es decir, capacitar a las personas. Construir un mundo mejor no se construye con un cambio de estructuras o de instituciones, sino que se construye desde una transformación personal, profunda. Bien, atendiendo entonces tanto a la causa eficiente o fuerza motriz de la educación como a la causa final, bueno, pues podemos decir, como Adela Cortina, esta reflexión de no se construye una sociedad más justa con ciudadanos mediocres. Eduquemos a los ciudadanos en todas sus dimensiones, también en su dimensión espiritual. Como dice también Howard Gardner, una mala persona no llega a ser nunca un buen profesional. No unamos lo que es el éxito educativo al compromiso social. Es muy propio de la inteligencia espiritual, de esa respiración vital de todo ser. De lo que se trata es de pensar en global y de actuar en local. Es una revolución, como decía, desde abajo, desde lo profundo. No es un activismo, sino que es una profunda conversión interior para luego
abrirnos al encuentro, en ese movimiento hacia el exterior. Dentro de lo que es la educación religiosa escolar, es un diálogo maravilloso entre los objetivos de desarrollo sostenible. No olvidemos que como docentes de educación religiosa estamos llamados a contribuir a la consecución de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y no solo esto, también el llamamiento que se hace desde la doctrina social de la Iglesia. Pensemos, por ejemplo, en la Laudato Si, o en el Pacto Global por la Educación, o en la Fratelli Tutti. Ya el Papa Francisco nos invita a ser artesanos de humanidad y constructores de la paz y el encuentro, porque, como repetíamos antes, la finalidad de la educación consiste en formar ciudadanos competentes, capaces de transformar el mundo. La educación religiosa escolar pone en juego una serie de competencias profundas en el ser humano que son muy importantes para lograr esta transformación social. Avanzamos en nuestra reflexión y ponemos en relación la educación religiosa con la inteligencia espiritual. La etimología, la historia de la palabra inteligencia nos dice que procede de este término inteligencia, que es un intus legere, es decir, un saber escoger entre las mejores opciones, pero también saber leer entre los entresijos de la realidad. Eso es la inteligencia. Muy rápidamente, el concepto de inteligencia ha tenido un recorrido amplio desde el siglo pasado hasta este, ¿no? En ese primer momento, a comienzos del siglo XX, la inteligencia estaba referida a una capacidad más bien lógico-matemática y verbal, y se tenía de ella una visión unidimensional, ¿no? Se hablaba de una capacidad incluso innata, ¿no? Con Howard Gardner, hacia 1967, y otros académicos de la Universidad de Harvard, se desarrolló toda esta teoría de las inteligencias múltiples. Ya llevamos muchos años hablando de ellas. Todo eso abrió el camino para futuras investigaciones, como por ejemplo la educación emocional de Daniel Goleman, o donde estamos centrados en estos comienzos desde esos comienzos del siglo XXI hasta ahora, en ese debate acerca del reconocimiento de la inteligencia espiritual. Es decir, comprender al ser humano de una forma renovada, ¿no? Este debate se centra en identificar, como decía, esta nueva forma de inteligencia, viendo que estamos asistiendo al nacimiento de una nueva forma de comprender al ser humano, a la emergencia de un nuevo paradigma educativo que para los profesores de educación religiosa tiene muchas ventajas. En un primer lugar, el reconocer que las personas somos seres polifacéticos con variedad de inteligencias, incluida la inteligencia espiritual. Y luego, definir la inteligencia como una capacidad la convierte en una destreza que se puede desarrollar. Así que fíjense el potencial que podemos tener ahí. Como decíamos en otro esquema similar, la inteligencia espiritual está, digamos, vertebrando, articulando el resto de formas de inteligencia. Y bueno, pues estimular las diferentes inteligencias de nuestros chicos y chicas supone potenciar su felicidad presente y futura, ¿no? El término felicidad está siempre asociado al de inteligencia, que es la capacidad para comprender y resolver problemas, además de elegir la mejor entre varias opciones. Desde la educación religiosa al alumnado ayudamos a cuestionarse dónde ancla su felicidad. Si la ancla en una vida placentera de emociones positivas, superficial, o en una vida más comprometida, o en una vida significativa, donde el sentido de la vida y el desarrollo de objetivos van más allá de uno mismo. Aquí estamos hablando ya de experiencia religiosa como profunda experiencia de felicidad. ¿Dónde anclamos nuestra felicidad? ¿En la apariencia y superficialidad o en la esencia y profundidad? Esa es la idea, ¿no?
Aquí simplemente pongo en pantalla estos dos términos para aclarar que, claro, la inteligencia espiritual está muy relacionada con el concepto de interioridad humana. La interioridad es ese ámbito donde nos encontramos con lo que somos, es ese ámbito profundo de la persona. Mientras que la inteligencia espiritual es esa capacidad que nos faculta para tener esas aspiraciones profundas e íntimas, para anhelar una visión de la vida y de la realidad que integre, conecte y dé sentido a la existencia. Me parecía pertinente poner estos dos conceptos. Bien, centrándonos en la inteligencia espiritual y el potencial que tiene en nuestra asignatura, la inteligencia espiritual nos abre a la cuestión del sentido, nos permite tomar distancia e identificar los puntos débiles y fortalezas de nuestra vida. Y ello es importante, es fundamental para diseñar un proyecto de vida feliz. Y este diseño de proyecto de vida feliz se consigue cultivando conjuntamente todas las inteligencias, incluida la inteligencia espiritual, porque nos faculta precisamente para tener estas aspiraciones profundas e íntimas y, como decíamos, para anhelar esta visión de la vida, ¿no? 3 verbos fundamentales: profundizar, trascender e integrar. Es lo que ofrecemos al ser humano desde nuestra materia de educación religiosa, que profundice en los saberes, que los trascienda y que pueda integrarlos. La educación religiosa no es un saber más añadido, sino que tiene este potencial. Si somos seres multidimensionales con estas formas de experiencia, así de manera muy, muy rápida, comentaré que no solo somos capaces de hacer, no solo somos capaces de pensar, somos capaces también de trascender, de ir más allá de ese plano superficial, tangible, visible y cuestionarnos acerca del misterio que late en la profundidad de las cosas. Nosotros, como decía antes, educamos desde una interioridad que se sabe habitada. Creemos que existe una dimensión que trasciende la realidad, más allá de lo puramente tangible e inabarcable por las ciencias empíricas, y que, lejos de contradecirlas, las completa. Ese es nuestro aporte. Es importante entonces ver la relación entre espiritualidad y creencias, porque muchas veces parece que estamos bajo sospecha, ¿no? Parece que somos sospechosos de utilizar el desarrollo de lo espiritual como sistema de adoctrinamiento y nada más lejos de la realidad. O también como riesgo de caer en el sincretismo religioso. Precisamente al contrario. Tener muy claro qué es la espiritualidad, qué son las creencias, nos ayuda precisamente a hacer de nuestra asignatura una asignatura que está educando en libertad. El término espiritual es un término que está un poquito dañado, tiene muchas connotaciones para muchas personas y por eso también, además de inteligencia espiritual, se barajan otros términos que pueden ver en pantalla. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces hay un error de fondo y es considerar lo espiritual como algo estrictamente privado que se separa de la vida pública. Y esta asociación es demasiado simple y perjudicial, porque la vida espiritual está en potencia en todo ser humano. Requiere de un cultivo y de una educación para que se articule y desarrolle en plenitud. Entonces, hay 2 errores de fondo. Entender que lo espiritual es una dimensión añadida, y no es así, sino que es una dimensión, como hemos visto, nuclear, integradora, y entender que lo espiritual es patrimonio exclusivo de la religiosidad. Entonces, para explicar un poquito esta diferencia, una cosa es la inteligencia espiritual, es decir, la capacidad, y otra cosa es la consciencia religiosa, es decir, la fe es don, es gracia, pero nosotros como docentes podemos y debemos desarrollar esta capacidad espiritual en nuestro alumnado. No se trata de
adoctrinar, sino se trata de ayudar a nuestro alumnado que tome distancia de esas creencias, de esos contenidos que él recibe y que sea capaz de tomar sus propias decisiones y de alguna manera de ser sensible a la acción del misterio. Eso no quiere decir que nosotros estemos adoctrinando, sino que al menos nosotros no somos un obstáculo en su desarrollo natural como persona. Solo porque el ser humano tiene esta forma de inteligencia puede vivir la experiencia religiosa. La creencia religiosa es una manifestación, un desarrollo, una concreción de la inteligencia espiritual. Fíjense el importante papel que hacemos, porque la espiritualidad se canaliza a través de los esquemas religiosos existentes en el contexto social y cultural al que pertenecen los niños y las niñas. Entonces, como docentes de educación religiosa, fíjense qué importante es reconstruir muchas veces esos esquemas religiosos que a veces están desdibujados o caricaturizados. Las religiones, y en concreto, por ejemplo, la religión católica ofrece una vía para explorar, abrir y gestionar esa búsqueda humana de plenitud. La inteligencia es ese manantial, ese fluir, y la religión es la concreción de ese fluir, de ese líquido. Religión y espiritualidad no es lo mismo. Nosotros lo que proponemos es una forma de concretarlo, porque la espiritualidad no se puede vivir de una forma sincrética. Yo siempre pongo a mis alumnos este ejemplo. Cuando yo tengo hambre, lo que me salva, lo que me alivia es el trozo concreto de pan, no la idea de pan. Pues con la espiritualidad ocurre algo similar. Lo que a mí me salva es una vivencia concreta, de una espiritualidad concreta, no algo, una idea sincrética, ¿no? Los niños son receptores de los valores y creencias de su entorno, pero no están determinados por ello. Vamos configurando nuestro propio contexto credencial siempre provisional y dinámico, y la inteligencia espiritual capacita para tomar distancia de las creencias, analizarlas y valorarlas. Por lo tanto, la inteligencia espiritual predispone a nuestros alumnos para identificar los valores comunes para el buen desarrollo social. Es esa fuente de libertad intelectual y de conciencia crítica que comentábamos. Este esquema de Farran nos aclara muy bien cómo la espiritualidad sería ese anillo exterior, ¿no? Ese de carácter universal. Todos tenemos esa potencia para poder desarrollarla. Luego la podemos ir concretando, por ejemplo, en una experiencia religiosa, en una experiencia confesional, incluso me atrevería a decir y añadir con los carismas también de cada institución religiosa, ¿no? En tanto que común y transversal, la educación de la inteligencia espiritual debería estar presente en todas las áreas y materias del currículo, también en la educación religiosa, no solo en la educación religiosa. Ya vemos que espiritualidad y creencias están relacionadas, pero la espiritualidad se vive en todos los ámbitos. Por lo tanto, la propuesta sería una educación de la inteligencia espiritual desde todas las áreas y materias del currículo, y ahí también investigar qué aporte mutuo podemos hacer entre inteligencia espiritual y educación religiosa escolar. En definitiva, nuestra tarea como educadores, cada cual desde su perspectiva, consiste en reconstruir un entorno cultural para que la inteligencia espiritual de los niños pueda crecer y ser reconocida. Y llegados a este punto, me gustaría concretar un poquito en definir rápidamente la capacidad, que ya la hemos definido, la aplicabilidad de la inteligencia espiritual, es decir, para qué sirve, y también unos breves apuntes de qué procesos la estimulan, ¿no? Entonces, la capacidad, ya hemos comentado, es esta facultad para tener aspiraciones profundas e íntimas, para anhelar una visión de la vida y de la realidad que integre, conecte, trascienda y dé sentido a la existencia. Nada más y nada menos que estamos hablando de esa capacidad de encontrar sentido a la existencia.
La aplicabilidad, es decir, ¿para qué sirve? Según los estudiosos de esta forma de inteligencia, muy rápidamente pasaré estas diapositivas, nos faculta para tomar distancia de la realidad y también de uno mismo para darnos cuenta de que uno existe pudiendo no haber existido. Es decir, es ese gran descubrimiento vital. Conocernos a nosotros mismos, es decir, conocerse a sí mismo, dándose cuenta de que no solo soy y no solo vivo, sino que sé de mi ser y sé de mi vida. También es una facultad que nos permite trascender. La autotrascendencia es el motor de la vida humana, el impulso vital que le mueve a ir más allá. También es una capacidad que nos permite conmovernos frente al misterio de las cosas y desarrollar ese pensar meditativo, o tomar conciencia cósmica o relacional de sentirnos parte de un todo, de esa fraternidad de todo cuanto existe. O nos permite también sintetizar una visión global de la existencia y orientarnos en ella. O valorar éticamente nuestras acciones y tener esa capacidad de modificar esa trayectoria vital. También nos permite vivir la experiencia estética, deleitarnos con la belleza o comunicar nuestros más hondos pensamientos. ¿Cuántas veces nuestros alumnos percibimos que se frustran por no saber explicar lo que por dentro les pasa? O también ser receptivo a esa llamada interior, a la vocación personal, o plantearse ideales de vida. Son la expresión concreta de lo que uno desea llegar a ser. Y por último, los estudiosos de esta forma de inteligencia hablan de esta inteligencia espiritual puede desencadenar esta experiencia de religación, esta experiencia de vínculo, religarse a un ser que reconoce como distinto de sí y con el que establece alguna forma de comunicación. Aquí tienen sintetizados estos 12 puntos que hemos visto y pasamos también muy rápidamente a ver qué procesos la estimulan. Primero el detenerse, ¿no? Para indagar el sentido que tiene la vida. Muchas veces llevamos un activismo tan fuerte que no nos paramos a pensar. Pensar y experimentar el silencio como ámbito especialmente idóneo para que surjan preguntas trascendentales. Tiempo para pensar y tiempo para cuestionarse trascendentalmente, ¿no? Practicar la contemplación o descubrir en las obras de arte su esencia espiritual nos ayuda a experimentar la belleza y desarrollar ese sentido de comunión con el todo, ¿no? O fomentar la capacidad de preguntarse, dejar espacios y tiempos en nuestras clases para facilitar el preguntarse y para facilitar también el diálogo. Practicar incluso el ejercicio físico es una fuente de experiencia ética y activa de valores nobles. O facilitar al alumnado la experiencia de la fragilidad humana. Esto suscita preguntas por el sentido, activa la inteligencia espiritual. O practicar la meditación de textos sagrados para integrarlos y asumirlos en nuestra propia vida. O cultivar, por último, la solidaridad. No es una inteligencia espiritual autorreferenciada que acaba en mi interioridad, sino una espiritualidad que se abre al encuentro con los otros. Aquí tenemos esta síntesis también de estos procesos y aquí tenemos esta doble síntesis tanto del para qué sirve como qué procesos estimulan la inteligencia espiritual. En definitiva, comprometernos con el cultivo de la inteligencia espiritual no significa elaborar una programación de aula que sustituya la que actualmente llevamos, sino que se trata de utilizar estrategias que nos ayuden diariamente a adoptar una nueva filosofía de la educación y adaptar de forma creativa los principios de la teoría al aula, las capacidades de cada uno de nuestros alumnos y alumnas, garantizando de este modo el desarrollo del rico potencial del que están dotados. Entonces, es un enfoque
de nuestras clases. No es un cambio de contenidos, sino un cambio en la filosofía educativa que hay en el trasfondo. Es un cambio de paradigma. Bien, como conclusiones, la inteligencia espiritual brinda a la educación religiosa grandes oportunidades. Por una parte, el cultivo de la inteligencia espiritual desde la asignatura de educación religiosa es una forma, es un renovado camino para comprender la experiencia religiosa. Partir de lo más universal del ser humano, como es la vivencia de su espiritualidad, partir de ahí para que comprenda que la experiencia religiosa es una forma de concretar su caudal espiritual. Por otra parte, también, si cuidamos la inteligencia espiritual, estaremos educando personas para transformar el mundo, porque estamos capacitando un desarrollo profundo desde el corazón. Y por último, el educador no es un mero transmisor de conocimientos, es un auténtico agente de transformación personal y social. No se queda aisladito y encerradito en su salón de clase, sino que está abierto a educar personas para que éstas sean capaces de transformar el mundo. Esto es construir el reino. Vuelvo a esta diapositiva que antes veíamos, reforzando la idea de educar, la educación religiosa también aportando a esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Uniendo esa inteligencia espiritual con educación religiosa, con objetivos de desarrollo sostenible y con toda la doctrina social de la Iglesia. No olvidemos esta invitación del Papa, pues eso, a entender nuestra labor como artesanía. No estamos generando una educación industrial o industrializada, sino una labor artesanal de comprender a cada alumno como el tesoro irrepetible que es. Entonces, artesanos de humanidad y constructores de esa paz y de ese encuentro. Como dice el Papa Francisco en la Laudato Si, muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido. Esta conciencia básica permitirá el desarrollo de nuevas convicciones y actitudes y formas de vida. Se destaca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá largos procesos de regeneración. Y en esto estamos. Estamos precisamente aquí atendiendo desde nuestra asignatura de educación religiosa y en este aniversario tan importante estamos precisamente centrados en atender este gran desafío cultural, este gran desafío espiritual y este gran desafío educativo que enlaza con este interrogante que nos planteábamos al principio de esta intervención, la finalidad de la educación. ¿Cuál es la finalidad de la educación? La finalidad de la educación religiosa. La importancia y función socioeducativa de la educación religiosa, vemos aquí que he intentado sintetizar en 5 puntos, ¿no? La educación religiosa ofrece ese servicio humanizador a la sociedad. ¿En qué sentido? Pues ayuda a la construcción de las identidades, poniendo en valor la identidad de todas esas tradiciones culturales y religiosas de nuestros alumnos y alumnas. Es decir, cada alumno, cada alumna tiene su identidad, tiene su raíz cultural y esa raíz cultural bebe de contextos religiosos. La educación religiosa no uniformiza, si sirve esta expresión, no uniformiza a las personas, sino que
lo que hace es construir identidades, no diluye identidades, sino que las construye en la diversidad. Y esto ayuda a los procesos de socialización, porque solo cuando sabemos quién soy, solo cuando sé quién soy, puedo reconocer al otro y puedo hacer un proceso sano, saludable y sostenible de socialización. Porque estamos construyendo no solamente la identidad personal de nuestro alumnado, sino también la construcción de la alteridad, del otro, el reconocimiento del otro, de su tradición cultural, de su tradición religiosa. Y ello nos ayuda no solamente en esos procesos de socialización, sino también en la educación intercultural, poniendo en valor las tradiciones culturales y religiosas, esa diversidad, vivirla como riqueza y no como límite, sino como riqueza. Todo ello nos conducirá a esa transformación social, esa construcción de identidades, ¿no? Esa renovación desde dentro, desde el corazón, en esos procesos de socialización, en ese reconocimiento del otro, en esa educación intercultural. Todo ello nos lleva a esa transformación social, en esa construcción del reino. Y en estos rasgos del contexto que vivimos en la actualidad, ¿no? ¿Por qué es todavía más imprescindible la educación religiosa en estos momentos? Pues es todavía más rica y aquí, bueno, pues en este esquema trato de dibujar qué es lo que en tiempos de pandemia estamos viviendo. Queramos o no, el contexto es también una fuerza motriz dentro de la educación. Pues bien, en tiempos de pandemia, si ya en el ser humano la incertidumbre era algo que caracteriza al ser humano, en tiempos de pandemia esta incertidumbre todavía se ha vuelto mayor, ¿no? Esta incertidumbre por el sufrimiento de las personas. Entonces, desde la educación religiosa vemos, bueno, pues podemos aportar ese centro de gravedad, esa serenidad. También la pandemia nos ha traído esa vulnerabilidad todavía mayor, pues desde la educación religiosa poner en valor el cuidado, el fortalecer la interioridad de las personas para de alguna manera contrarrestar esa vulnerabilidad o la volatilidad. Hemos pasado unos meses de pandemia en la que nuestras agendas se han volatilizado, nuestros planes y proyectos se han volatilizado. Ya no estamos en una sociedad líquida, estamos en una sociedad volátil. Entonces, educar en la apertura y flexibilidad es también un punto muy importante que aporta la educación religiosa escolar. Hemos visto que en tiempos de pandemia todo se volvía incluso más complejo. A situaciones complejas debemos responder con redes comunitarias y con soluciones que también son complejas. Y de ahí la complejidad y profundidad que podemos aportar desde nuestra asignatura. También ha quedado muy claro esa interdependencia de unos y otros. Lo que sucede al otro lado del planeta me está afectando a mí y lo que yo hago está afectando al otro lado del planeta. Entonces, ¿qué es lo que aportamos desde la asignatura de educación religiosa? Pues vivir esa fraternidad y ese compromiso, entendiendo a los demás no como rivales, sino construir entre todos esa sociedad mejor. Algo que también se ha visto en este tiempo de pandemia ha sido esa hiperaceleración de los ritmos, del tiempo. Todo ha ido muy rápido, incluso la elaboración de las vacunas, todo se ha hiperacelerado. En ese tiempo también lo que deberíamos aportar y lo que aportamos son espacios de discernimiento, espacios que ayuden a las personas a priorizar, no solamente a atender lo urgente, sino también lo importante. Y por último, tenemos una sobreexcitación informativa.
muchísima información muy rápida además. Ante eso también entender, bueno, pues el Evangelio como espacio de paz, nuestra asignatura como espacio de paz. Por eso ante esta interrogante, ¿no?, de por qué es todavía más imprescindible la educación religiosa hoy, pues sí, por los tiempos en los que estamos viviendo, una educación religiosa, escolar, sólida, es importante y ofrece un servicio humanizador importantísimo. Toda persona necesita una esperanza que le ayude a afrontar el presente. Si se elimina la esperanza cristiana del espacio público, se elimina a Dios del mundo. Y un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza. Eso es lo que aportamos como docentes de educación religiosa. Aportamos la posibilidad de Dios, aportamos esa esperanza, ¿no? Ya en las últimas diapositivas, los profesores de educación religiosa, yo creo que estamos caracterizados por el entusiasmo. Y aquí les traigo la etimología de la palabra entusiasmo, es decir, la historia de la procedencia de esta palabra. Viene de este término griego entheusiasmos y se decía de aquellas personas que parecía que todo lo que tocaban lo transformaban, ¿no? Como si dentro de ellas hubiese esa fuerza divina, ¿no? Es como en la etimología, qué bonita etimología la de esta palabra, es llevar a Dios dentro, esa inspiración divina. Pues esa es la idea, ¿no? El ser portadores de ese tesoro que lo llevamos en vasijas de barro para que todos vean que una fuerza tan extraordinaria procede de Dios y no de nosotros. Bueno, pues seamos transparentes, ¿no? Que nuestra vasija sea transparente, que transparente esa fuerza, esa vitalidad. Y ya termino con una metáfora que no sé si conocerán al pez koi. Es un pez que se cría en aguas japonesas, pero bueno, también se puede criar en cualquier pecera de nuestros respectivos lugares de residencia. Fíjense, tiene una particularidad este pez, y es que cuando lo criamos en peceras puede llegar a alcanzar su tamaño unos 5 o 7 centímetros, pero cuando este mismo pez lo dejamos en estanques puede llegar a alcanzar unos 35 o 40 centímetros, y cuando lo tenemos en ríos abiertos puede llegar a medir más de 1 metro. Todo esto es para preguntarnos, como pregunta así final de esta exposición, es ¿qué ofrecemos en nuestras clases de educación religiosa? ¿Ofrecemos peceras que nuestros alumnos pueden llegar a crecer un poquito? ¿Ofrecemos estanques o cultivamos todas sus dimensiones y ofrecemos ríos de agua viva para que nuestros alumnos, para que nuestros estudiantes crezcan en todas sus dimensiones y crezcan con todo su potencial? Esa es la pregunta con la que termino.